Hola, estimados estudiantes. Me llamo Boris Julián Rodríguez, su profesor del curso de Anatomía Funcional. Empezaremos este curso con todos los fundamentos de contenidos de este tema interesante. Sin más preámbulos, vamos a ver las diapositivas que nos orientarán referente a lo que nos interesa. Muy bien. Compartido esta presentación, entramos en materia. El curso a dictar es Anatomía Funcional, pero debemos iniciar a través de qué vamos a aprender. Y obviamente había que hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son las características del aparato locomotor que debemos conocer para analizar el movimiento humano? Iniciamos una descripción breve de la anatomía funcional. Y tendríamos que tener en cuenta, al finalizar este material de estudio, que podemos identificar y marcar las regiones del cuerpo, que podremos utilizar los términos direccionales adecuados para describir las localizaciones de las características anatómicas del cuerpo humano. También identificaremos los planos del cuerpo, sus ejes correspondientes al movimiento. También identificaremos las principales estructuras del cuerpo implicadas en el movimiento humano. Anatomía funcional, había que establecer la conceptualización de lo que es anatomía funcional. Digamos que hemos tomado dos conceptos de gran vigencia. La primera sería que es la ciencia que se encarga del estudio de los movimientos del ser humano. Y una segunda es aquella área del conocimiento que estudia el aparato del cuerpo humano que hace posible el movimiento y el mantenimiento de las posturas. Ahora nos introduciremos al cuerpo humano. Para ello hay que entender la terminología de descripción del cuerpo y eso nos lleva al estudio del cuerpo humano y a la necesidad que requiere de un lenguaje científico que facilite su entendimiento. Para tal motivo utilizaremos cuatro ejes de gran importancia. El primero sería los términos regionales, el segundo sería los términos direccionales, el tercero sería los planos de movimiento y un cuarto sería los ejes de movimiento. Términos regionales, haya que entender que cada segmento corporal refiere un nombre específico. Cotidianamente o coloquialmente referimos al brazo o a la pierna como el miembro superior o miembro inferior, pero no es así. El brazo se compone de dos, digamos, de un segmento que estaría entre el hombro y el codo, y el antebrazo estaría entre el codo y la muñeca. Es decir, todo el segmento del miembro superior, ¿sí?, lo componen dos elementos en razón al brazo que normalmente tenemos. Igual pasaría también con la pierna. La pierna podemos entenderla como todo el miembro inferior, pero para la descripción que nos interesa definiremos dos aspectos del miembro inferior, que sería el muslo, que referenciaría el fémur, y la pierna que referenciaría la tibia y la fíbula o peroné, ¿sí?, que tendrían sus, digamos, franjas o separación entre el muslo, que sería de la cadera a la rodilla, y la pierna, que sería de la rodilla al tobillo, ¿sí? Entonces, por eso le indicamos los términos regionales, y para dar cuenta de ello, aquí nombramos algunos de los más importantes, como está el caso del cráneo, la cara, el cuello, el tórax, el brazo, el antebrazo o antebraquial, la muñeca, la mano, ¿sí? Hablamos también de la superficie anterior de la patela, rodilla, de la pierna o crural y del tobillo o tarsal, y de los dedos o digitaciones o falángicas.
Eso en cuanto a los, algunos significados o algunas denominaciones de las regiones del cuerpo humano. También encontramos la, digamos, región umbilical, la región de la cadera, el pubis, el muslo que hemos nombrado y la parte anterior del pie, la parte dorsal. Hay que entender entonces que el cuerpo humano también tiene unos segmentos que serían la cintura escapular y la cintura pélvica, que se nombrarán más adelante. Siguiendo con los contenidos, vemos acá como en corchete se muestra el miembro superior, que comprende el brazo, antebrazo y mano, y el miembro inferior, que comprende el muslo, pierna y pie. ¿Sí? Y podemos también referenciar algunos otros términos, como está la base del cráneo, que es occipital, el cuello, la escápula, la columna, la región lumbar, la cadera y la parte glútea, o llamadas nalgas. ¿Sí? También encontramos el hueco posterior de la rodilla, que se significa como poplitea, la pantorrilla o sural, que podemos denominar como el tríceps sural, entendido que hay tres músculos, están los gemelos, el interno y externo, y el sóleo. Eso están denominados como tríceps sural, por tal motivo le damos esa significancia de sural a la parte posterior de la pierna, de la pierna, sí señores. Planta del pie, que ya lo estamos viendo como tal. Los términos direccionales nos quieren ubicar dentro un punto del espacio dado a una especificidad del cuerpo, un punto anatómico. Encontramos que hay un aspecto proximal y distal que se acerca al origen, que se aleja del origen o de lo más central, y un punto medial o externo, ¿sí? Que significamos tanto lateral o externo, tanto medial o interno, que es lo que se acerca o se aleja de la línea media. El primero del origen, el segundo de la línea media. Entonces podemos entender que el pie es distal referente a la rodilla, ¿cierto? Y podemos entender que el ombligo es un punto medial, pero que la cresta ilíaca, una prominencia anatómica que queda en la parte lateral, pues obviamente es lateral respecto al ombligo. Esos términos, pues los profundizaremos en las clases presenciales. Términos direccionales también, refiriendo a la parte posterior y anterior, que entenderemos con mayor claridad cuando veamos los planos, y también la referencia de superior o cefálico e inferior o caudal. O sea, lo que es hacia arriba sería cefálico, lo que es hacia abajo sería caudal. Términos importantes, pues la terminología anatómica está dada para el conocimiento del cuerpo mediante los planos de la conducta espacial. Y hay tres planos de gran significancia, que sería el plano sagital, que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda. El plano frontal, que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, anterior y posterior. Y el plano transversal, que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, superior e inferior. Habrá que entender que el concepto de plano es una línea imaginaria, y precisamente esa línea imaginaria es la que divide el cuerpo y referencia cada uno de los planos. Entonces entraríamos a decir que el plano sagital es la línea imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, de derecha a izquierda. Y también lo registraríamos de igual manera como una línea imaginaria para el plano frontal y para el plano transversal. Esto lo indicaremos con mayor claridad en las prácticas presenciales. Terminología anatómica también referencia a los ejes de la conducta espacial. Y había que establecer el concepto que referente a un plano, el eje es el opuesto. Entonces, si hablamos de plano sagital, el eje sería el frontal. Si hablamos de plano frontal, el eje sería sagital. Si hablamos de plano transversal, el eje sería longitudinal. Hablamos de que los planos de los ejes son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados. Esto para dar mayor claridad al entendimiento de los planos. Entonces, dentro del plano sagital encontramos el eje frontal, que es opuesto, y que en ese eje se genera una flexión y una extensión. Se generan esos movimientos. En el plano frontal, que es una línea imaginaria, que va perpendicular y genera un ángulo de 90 grados referente
al plano frontal, que sería el eje sagital, y que genera la abducción y la aducción. Y un plano transversal, que sería el eje longitudinal, que haría la rotación. Habrá que notar que el concepto de flexión y extensión estaría dado en el aumento o la disminución del arco articular. Entonces, hablamos de una flexión cuando los grados del arco articular se disminuyen y extensión cuando se aumenta. Es decir, cuando dos segmentos se unen, cuando dos segmentos óseos se acercan, hablamos de flexión, cuando dos segmentos se alejan, hablamos de extensión. Y en el caso del eje frontal, eje sagital, hablamos de abducción cuando se separa el miembro de la línea media, y hablamos de aducción cuando se acerca al miembro de la línea media. En el caso del plano transversal, lo referenciamos con el eje longitudinal y se establece como rotación. Pero indicamos rotación cuando es rotación del tronco de derecha a izquierda, y cuando hablamos de rotación de los miembros, si bien sea superior o inferior, hablamos de rotación interna o externa. Aspecto que profundizaremos en el encuentro presencial. Eso ha sido todo, muchachos, en esta primera parte de esta unidad. Esperamos le haya gustado y le invitamos a que sigan indagando y profundizando en estos temas de gran importancia.